el tema de la promesa del Espíritu Santo, el tema de la ascensión de Jesucristo, y hay también algo que tiene que ver con la elección del sucesor de Judas. Pero esta noche yo me quiero detener en tres versículos que a veces puede ser necesario profundizar un poco. El miércoles pasado se dio una enseñanza general de los primeros 7, 8 versículos, sin profundizar mucho. La idea es que lo vayamos haciendo de esta manera. Y yo quiero invitarte a que vayamos a Hechos 1:3. Vamos a hablar y estudiar esa parte. Dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, esto de las pruebas indubitables se refiere a las evidencias de la resurrección de Jesucristo. Pruebas convincentes, podríamos decir pruebas irrefutables. ¿Quién a estas alturas del siglo XXI puede negar que Jesús resucitó? ¿Verdad? Pero claro, tú le hablas a un ateo de esto y tienes que conocer argumentos para que él pueda creer. Amén. Esto es importante. Entonces sí vale la pena que profundicemos un poco, ¿verdad?, en la resurrección, que no solo fue un milagro, ¿verdad?, impresionante, ¿verdad?, sino que Cristo fue reivindicado a través de la resurrección, ¿verdad? Nosotros sabemos pues que Él era hombre y era Dios, y que fue a la cruz, lo envió el Padre, él obedeció al Padre para hacer el sacrificio, el cordero inmolado, para poder restaurar la relación del hombre con Dios, ¿verdad? Entonces, es importante. Ahora nosotros podemos ayudar a otros a restaurar esa relación con Dios, con el Padre a través de Cristo. Ya nosotros conocemos algo al respecto. Pero imagínate tú en los días esos que ocurrió el evento de la muerte, que fue a la cruz, pues el gobierno de turno quiso decir que Jesús se habían robado el cuerpo, ¿verdad?, y que por ahí lo tenían, y que ellos no podían dar evidencia porque el cuerpo, ¿cómo podía ser eso? Sin embargo, es un tema importante para nosotros los cristianos, porque es a través de la resurrección que nosotros podemos hablar también de que tenemos ese chance de resucitar, ¿verdad?, porque eso es importante, ¿verdad? Nosotros sabemos que Cristo, a través de ir a la cruz, vence la muerte, ¿verdad?, y resucita, ¿verdad? Y eso es algo glorioso, ¿verdad? Ahora, es importante que nos detengamos, aunque sea unos minutos, para profundizar en esto de las pruebas indubitables, como dice el libro de los Hechos en el capítulo 1, versículo 3. Ahora, la resurrección, amados hermanos, le da valor y nos demuestra que Jesús es el Hijo de Dios. Y ahí podemos reforzarlo con un versículo ahí en Romanos 1:4. Podemos avanzar en el siguiente libro que sigue después de Hechos, ¿verdad? Tenemos al Romanos 1:4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La cruz, cuando hablemos de la cruz, podemos decir que ahí se muestra el amor de Cristo para nosotros,
porque no cualquiera va a ir a la cruz por otros. Sin embargo, la resurrección nos muestra quién era Jesús, el Hijo de Dios. ¿Verdad? Solo Él podía hacer esto que hizo. Nosotros vemos la historia en la Biblia de los profetas, y ¿por qué no hablar de otros personajes importantes como Buda, Mahoma? Ellos murieron y pues, no han resucitado, ¿verdad? Mártires que murieron en la época de Nerón, allá en Roma, mucha gente murió, mártires que están enterrados, ¿verdad? Pero Cristo murió y resucitó a través de su poder divino, ¿verdad? El Hijo de Dios. Miren lo que dice Juan capítulo 10, versículo 18. Estamos reforzando el punto de la resurrección valida que Jesús es el Hijo de Dios. Dice Juan 10, 18. ¿Alguien lo tiene? Lo puede leer. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. 18, ¿no? Amén. Qué extraordinaria esa afirmación, ¿verdad? Nadie me la quita, hablando de la vida, ¿verdad? Sino que de mí mismo yo la pongo, dice. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Wow. Entonces es importante este punto, ¿verdad? La resurrección nos hace ver que sí Él era el Hijo de Dios, que fue lo que estudiamos en el libro de Juan. Ahí estudiamos precisamente la gente no creía que Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y parte de la razón por la cual lo mataron, ¿verdad? Otro punto es que la resurrección confirma que el sacrificio que Él hizo fue aceptado por el Padre. Porque ese es otro punto importante, ¿verdad? Si Él se hubiera quedado en la tumba, podríamos estarnos preguntando, ¿fue suficiente su sacrificio por el pecado? No, ¿verdad? No, a lo mejor no. Pero como el Padre lo levanta, ¿verdad? El Padre está como diciendo, la deuda fue pagada. Amén, porque nosotros teníamos una deuda con el Padre, ¿verdad? Teníamos que pagar un sacrificio, pero Él se puso por nosotros. Amén, hermanos. Eso es importante. Entonces, como la deuda fue pagada, la justicia fue satisfecha. Porque acuérdense que el Padre no podía tener la relación con el hombre debido al pecado. Había una separación entre el Padre y el hombre. Ahora el Padre nos ve a nosotros a través de Jesucristo. Por eso la obra de Cristo es fundamental. Hoy Él nos ve, Él nos justifica a través de esa justicia, ¿verdad? Ya no nos ve pecadores. Ese cordero que se sacrificó fue aceptado. Amén. Amén. Y entonces se recuerdan que Jesús, al estar muriendo, dijo, consumado es. El cielo recibió eso de Cristo, ¿verdad? Consumado es. Entonces la resurrección es como la prueba, el comprobante, ¿verdad? De que Él, su sacrificio, el Padre lo aceptó. Entonces ahora todo lo que oramos, ¿verdad? Y lo que pedimos lo hacemos en el nombre de Jesús, porque la palabra así lo dice, ¿no? Ahora, esta resurrección, hermanos, también destruyó el poder de Satanás, que eso es importante, ¿eh? La muerte es una de las armas más potentes y poderosas que tiene el enemigo. Sin embargo, Cristo lo venció, ¿verdad? Dice Hebreos 2:14. Si alguien me lo lee, por favor. Hebreos 2:14.
Gloria al Señor. Dice, así que por cuanto los hijos, dice, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Destruyó la obra de Satanás, lo venció, ¿verdad? Ahora, no es que Satanás no exista, ¿verdad? No, entendemos eso, ¿no? Pero sí significa que su dominio fue quebrado. Amén. Para todos aquellos que están en Cristo, nosotros hoy tenemos la autoridad y el poder de echarlo fuera. Amén, hermano, eso es importante. Como creyente tú, si te sientes oprimido, puedes echarlo fuera, porque has sido quebrantado, tú tienes la autoridad. Entonces hoy hay libertad en Cristo, lo podemos decir, amén, hermanos. Amén. Las cadenas se han roto, los que estaban presos en la cárcel han salido, ya no hay cautivos. Hay lo que nosotros ahora tenemos es autoridad espiritual, amén. Tenemos autoridad sobre las tinieblas. Y cuando una iglesia se levanta en oración, intercesión, en guerra espiritual, hacemos que las fuerzas espirituales retrocedan. Amén. Es importante. Ahora, la resurrección de Cristo permite que haya una nueva vida para nosotros los que somos creyentes, ¿verdad? Él no solo resucitó por nosotros, sino que Él se convirtió en una primicia para la iglesia, nuestro Jesucristo, ¿verdad? Él sale del sepulcro, así nosotros podemos salir de esa vieja vida que antes llevábamos, ¿verdad? El cautivo puede salir de su prisión espiritual, el herido, ¿verdad?, puede salir de esa tumba emocional, ¿verdad? Por eso es tan importante que entendamos que a través de Cristo la sanidad interior puede ser un hecho, ¿verdad? La iglesia puede salir de la apatía espiritual a través de esa nueva vida que hoy Cristo imparte en nosotros. Entonces, ese poder por medio del cual se levantó Cristo, ese poder ahora opera en el Espíritu Santo, porque Él dice que nos iba a enviar al Consolador para que estuviera con nosotros siempre. Amén. Amén. Ahora, históricamente, hablando de años que han pasado, ¿qué es lo que hace fuerte esto de la evidencia de la resurrección? ¿No? Hay muchos hechos, ¿verdad?, que se señalan, ¿verdad? Por ejemplo, todo el mundo habla de que Jesús fue crucificado por Poncio Pilato. Eso es histórico, ¿verdad? Poncio Pilato quedó en la Biblia, ¿verdad?, y se menciona cada vez que se lee se pronuncia el credo, ¿verdad? La tumba donde él estaba fue encontrada vacía. Hay pruebas de eso. Mucha gente lo vio, ¿verdad? Ahora, algo poderoso es que los discípulos comenzaron a cambiar radicalmente después de que él resucitó. Antes Pedro lo negó, todos se escondieron, estaban decepcionados de lo que había pasado, estaban tristes, habían bajado la guardia. Pero la resurrección permitió que ellos empezaran a mostrar un cambio en su vida espiritual. Y miren ustedes, podemos ver a ese Pedro, ¿verdad?, lleno del Espíritu Santo, predicando en 2 ocasiones donde hubo conversiones de miles de personas. Eso solo lo puede hacer Dios a través de esto que pasó, ¿verdad? Entonces, sí, sabemos todos que Jesucristo resucitó. Ahora, ¿cómo nosotros convencemos a alguien de eso? Por eso es bueno los estudios que hacemos, ¿verdad?
porque históricamente la Biblia lo registra, pero hay historiadores del tiempo de Jesús, ¿verdad? Después de que, por ejemplo, Josefo es un historiador reconocido, y hay otros que libros particulares de ellos muestran y hablan de un Señor, de un Cristo, de un hombre, ¿verdad? De un rabino que murió y resucitó, aparte de las demás evidencias, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice Hechos 1:3? Volvámoslo a leer. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Amén. Dice la Nueva Traducción Viviente: durante los 40 días después de que sufrió y murió, dice, Cristo apareció varias veces a los apóstoles y les demostró, dice, con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Entonces, cuando leemos en Reina Valera, pruebas indubitables, es lo mismo que dice Nueva Traducción Viviente, pruebas convincentes. Amén. Hay suficiente evidencia para que nosotros le hablemos a otros de que Cristo resucitó, pero que nosotros estemos seguros de lo que vamos a decir. Amén. Amén. Entonces ya dijimos que la tumba estaba vacía. Se habla de eso. Amén. Llegaron las mujeres, llegaron después los apóstoles. Hay narración en la Biblia de esos hechos, pero esos hechos están registrados como una historia también. Ya ven que uno va a la escuela y en la escuela estudia historia de tal lugar y todo el día. Y allí se registra este hecho de que esa persona que fue puesta ahí resucitó, y después hay testimonio de que la tumba no había nadie, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, esa propiedad se recuerda de José de Arimatea. José de Arimatea fue el que dio ese lugar para que allí lo enterraran a Jesús. Esa tumba le pusieron un sello. Los tiempos antiguos, pues la forma de enterrar es diferente, no lo ponían en una caja, ¿verdad? Como ahora, ¿verdad? Que están hechas para evitar la diseminación y el olor. Los encerraban y esas cuevas las sellaban con piedra, ¿verdad? Y pusieron soldados romanos a cuidar el lugar, ¿verdad? Sin embargo, dice la Biblia que al tercer día esa piedra fue removida, y cuando vieron adentro, pues el cuerpo no estaba. Ahora, ¿creemos nosotros que Él resucitó o que se lo llevaron los discípulos? Que era el punto de discusión de ese tiempo, ¿no? Los soldados fueron instruidos que dijeran que llegaron y se lo robaron. ¿Me explico? Para distorsionar un poco la verdad. Amén. Entonces, esa tumba vacía nos da un mensaje importante a nosotros. Si profundizamos espiritualmente, ¿verdad? Él venció la muerte a través de dejar la tumba. Y para nosotros eso tiene un trasfondo muy importante. ¿Verdad? La resurrección, muy poco, yo creo que todos predicamos muy poco de la resurrección. Sin embargo, ese debe ser el tema de muchas veces de predicación en la iglesia. Pero más veces la predicamos es cuando vienen los tiempos de abril y mayo, ¿verdad? Cuando la Semana Santa, y se habla de la resurrección y ocupamos un día y lo celebramos, pero el tema de la resurrección es un tema trascendental, ¿verdad? Con una profundidad que todos debemos de dar. Ahora, hay otras pruebas, ¿verdad? Cuando algunas mujeres fueron al sepulcro, dice, encontraron la piedra removida.
ahí en Lucas 24, versículos 2 al 3. Lucas 24, versículos 2 al 3. Gloria al Señor. Amén. A ver. Y hallaron removida la piedra de sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Quién lo dice? Lucas. Pero todos los evangelistas lo dicen. Y la historia lo dice. Jesús, muchas personas vieron que murió. Muchas personas vieron que lo enterraron. O sea, no es un simbolismo el que estamos hablando. Es importante que como creyentes tengamos argumentos y cuando hablemos de Cristo, hablemos de un Cristo resucitado, ¿verdad? Pero que tengamos elementos para poder decirle a alguien que todavía no es cristiano, ¿sabes qué? Buda, su cuerpo está ahí, se pudrió, el polvo se hizo. Buda no resucitó. Cristo es el único, ¿verdad?, que ha resucitado. Y eso, el impacto en nuestra vida espiritual es poderoso. Ahora, Mateo 28:13. Estoy dando algunas citas bíblicas que usted pueda reforzarlo con los elementos que estoy hablando. Mateo 28:13. Amén. A ver. Diciendo, decid vosotros, sus discípulos, vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Okay. Es instrucciones de los líderes religiosos a los soldados, porque ellos se dieron cuenta que no estaba el cuerpo, ¿verdad? Porque todos sabemos que Cristo resucitó. Ahora, por eso es que tomé yo un tiempito para explicar este versículo de Hechos, ¿verdad? De Hechos 1:3. Porque usted lo lee y dice pruebas indubitables. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Evidencia de la resurrección de Cristo. Amén. Es importante. Porque sobre la resurrección estamos nosotros sostenidos. Sin resurrección, digamos que no hay cristianismo. Entonces tenemos que conocer más del tema de la resurrección. Es importante. Porque imagínate tú, dicen que resucitó con un cuerpo glorificado. Estaban reunidos así, de repente por allá aparecían, habían pasado la pared, porque tenía esa posibilidad. Y la Biblia dice que esa condición también la vamos a tener nosotros cuando vengamos con Cristo, pues, o en el rapto, qué sé yo, algo sobrenatural que creo que lo debemos de valorar más de la forma en que lo valoramos. Amén. ¿Entienden? La resurrección es, qué bárbaro, qué lindo. Nuestro líder espiritual, nuestro padre espiritual, nuestro qué sé yo, como le llamemos, él resucitó, él tuvo el poder de vencer la muerte. Amén. Tuvo el poder de vencer a Satanás. Es decir, eso tiene, hermanos, yo creo que hay que gozarnos con eso. Amén. Hablar de esto es importante, ¿no? Ahora, dice la Biblia allí en alguien que me busque, porque no le anoté alguien que me busque donde dice Jesús dijo palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Vamos a hablar de Tomás. Está en Juan, pero no lo busqué yo la cita bíblica, alguien que la busque. Pon aquí tu dedo y mete tu mano en mi costado. Hermano, eso es impresionante. Porque Tomás no estaba cuando Jesucristo resucitó, que llegaron los primeros, ¿verdad? Él no fue testigo cuando sopló sobre ellos.
Entonces el pobre Tomasito dijo, ¿cómo va a ser posible? Yo quiero verlo, quiero meter mis dedos en su... ¿Ah? ¿A dónde? ¿Qué dice? Juan 20, 27. Léelo. Juan 20, 27, hermano. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Amén. Dale. Qué tremendo. Imagínate tú, no seas incrédulo. Claro, hay una justificación de Tomás, creen ustedes, pero solo verlo físicamente ha de haber sido para él un impacto, ¿verdad? Entonces hubo evidencia física, lo vieron mucha gente. Y quedó registrado este evento de Tomás, porque pues es Tomás el incrédulo, ¿verdad? Entonces hay una verdad teológica en todo esto, hermano. Jesús no volvió simplemente a la vida mortal. Él resucitó en cuerpo glorificado, real, tangible y victorioso. Amén. Y ha de haber sido una experiencia para los apóstoles, porque esos 40 días, dice la Biblia, que les empezó a enseñar sobre el reino de Dios, el reino de los cielos. 40 días con un maestro como él, impresionante, con una unción poderosa, ¿verdad? Amén. Entonces, aparte de eso, tuvo apariciones múltiples. Se le apareció a María Magdalena, y lo dice la Biblia. No he traído tanto versículo para no amontonar, pero se le apareció a María Magdalena, a otras mujeres, se le apareció solo a Pedro, los discípulos que iban para Emaús, cuando estaban los 11 discípulos reunidos ahí en Juan 20, 22, que dice que sopló sobre ellos aliento de vida, ¿verdad? O sea, la regeneración, que es un acto poderoso también de Cristo. Y por supuesto a Tomás, ¿verdad? Y dice la Biblia que a más de 500 hermanos se le apareció. Dice que también a Jacobo. Y también se le apareció a Pablo de Tarso. La Biblia no dice exactamente que fue una aparición, pero ahí en el capítulo 8 de Hechos, más adelante lo vamos a estudiar, dice que cayó del caballo, que una luz resplandeciente, y él ha de haber visto algo. Si Pablo tuvo experiencias sobrenaturales del tercer cielo, hermano, y él lo cuenta, así que se le apareció también. ¿So dijo 500 personas? 500 dice la Biblia. Discúlpame, algunos versículos no los puse, ¿verdad? Porque bueno, pues para no dar mucha carga, hay días que sí traigo, pero hoy dije, no, vamos a... Pero la Biblia registra, dice, a más de 500 hermanos a la vez. A la vez. A la vez, dice. Busquémoslo, métete, googlea un ratito. Googlea, ahí en Google está todo. Ahí te va a dar el versículo, gloria al Señor. Ahora, no era una alucinación, no era algo colectivo. Mucha gente lo vio y vio que murió. ¿Cómo te queda el ojo después de ver que alguien lo entierran, ¿verdad? Y luego lo ves caminando y comiendo pollito con los apóstoles? Porque eso dice la Biblia. Pescado dice, ¿verdad? Pero yo le puse pollo. Pero es impresionante, hermano. O sea, este evento del versículo 3 de Hechos es para predicar unas 100 predicaciones solo sobre esto. Porque es impresionante, ¿eh? Pruebas indubitables, evidencias que no se pueden contradecir, pues. Estaba leyendo el otro día un pequeño artículo de un papá preocupado porque el papá pastor, su hijo creció en la escuela dominical y cuando llegó a la universidad se enfrentó a un ateo que era el maestro de filosofía y le dijo que él era cristiano. Demuéstrame que Cristo, y empezó a combatirlo, ¿verdad?, con preguntas que no le pudo responder en ese momento. Es cierto, ajá. Ya la encontré. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermana Vero, Matei, Tomasita? 1 Corintios 15, 6. Ajá. Dice, después apareció a más de
500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Sí? Capítulo 15 de 1 Corintios habla de la muerte, pero habla también del aguijón de la muerte. Es un capítulo precioso, ¿verdad? Pero, hermanos, este pastor, la impresión más grande de él es que en la cena en su casa, su hijo le dijo que ya no era cristiano. Entonces, lo que te estoy contando es real. El muchacho creció en la iglesia, pasó por escuela dominical, pero no le enseñaron fundamentos de la fe para contrarrestar gente que no cree en Dios, pues, y que te hace preguntas que te hace caer de tu fe muchas veces. Y ese Cristo, ¿cómo me demuestras que era Dios? Por ejemplo. Pero como no tenemos el fundamento, ¿verdad? No lo hemos estudiado mucho, pues. No digo de ustedes, estoy hablando en términos generales, ¿verdad? Entonces, hay cosas que como que tenemos que profundizar un poco. Amén. Hay que, como que, ¿cómo me demuestras a mí que Cristo resucitó? Pero dame un elemento donde yo pueda creer. ¿Tú crees que Napoleón Bonaparte? Y uno puede empezar allí, ¿verdad? ¿Tú crees lo que dicen de Napoleón Bonaparte? Que ganó, peleó en Francia y fue. Sí, lo creo, porque lo leí en un libro. Ok, vení, te voy a enseñar este libro. Si tú conoces las citas bíblicas y te vas con la referencia de la Biblia, la historia, porque la Biblia es un libro espiritual, pero es histórico. Aquí, por ejemplo, cuando Daniel recibe la revelación de la estatua, la cabeza de oro, el torso de plata, el otro ¿me entiendes? Que va y va describiendo las diferentes países o imperios que prevalecieron. Eso es historia y es real, ha pasado. Pero la Biblia lo revela como una visión de un hombre de Dios. Y hay gente allá afuera que no. Pero cuando tú le hablas de Nabucodonosor, del rey Darío, del rey Sirio, del Ciro, ¿me entienden? Y entonces, sí, he oído la historia, habla de Ciro. Bueno, te voy a enseñar un versículo donde habla de Ciro. Ciro participó dejando libres a los judíos para que regresaran a Jerusalén. Un rey, llamémosle ateo, como quieran llamarle, que no creía en Dios, pero que Dios lo usa y lo menciona en la Biblia. Amén. Amén. A Daniel, que estaba allá esclavo de Nabucodonosor, que le da una revelación, le dice: yo tuve un sueño, pero no me acuerdo del sueño, pero tú me lo tienes que revelar. ¿Me están entendiendo, hermano? Amén. Y él se pone en oración y Dios le da el sueño que le da a Nabucodonosor, de la estatua y de esto. Y eso es historia, hermano. Y ese mismo sueño y revelación de Daniel nos habla de los últimos tiempos también. Cuando surjan las 10 naciones y surge el anticristo. Y algunos dicen: no, yo no, ¿cómo voy a creer? ¿Cómo va a pasar eso? ¿Ves? Pero podés algún momento enfrentarte con gente que no crea de las palabras. Bueno, ya me extendí demasiado. Ok. Entonces, dice que por 40 días, si andaba con los apóstoles por aquí y por allá, ¿no creen que sí es cierto que más de 500 lo vieron, verdad? Sí, aquí tenía la cita más abajo. Entonces, hay un principio espiritual aquí en esto que hemos leído, hermanos. Fíjense que él le había dicho a la iglesia que se quedara en Jerusalén, ¿verdad? ¿A dónde leímos eso? ¿Se recuerdan? Y preparó en oración a ese remanente antes de que viniera el Espíritu Santo, ¿no? Y no envió a Jesucristo a predicar a la iglesia si antes no se dieran una serie de eventos como la venida del Espíritu Santo. La ascensión de Él era necesaria para que viniera el Espíritu Santo.
eventos sobrenaturales importantes, ¿verdad? Y los apóstoles reunidos en oración después de la experiencia de la resurrección, ha de haber sido imponente. No, hombre, este Cristo que ahora creemos que es Dios es poderoso. Y vamos a orar, y nos vamos a meter en ayuno, y vamos a esperar qué es lo que va a darnos el Espíritu Santo. Y eso es el libro de los Hechos. Una historia maravillosa narrada por Lucas, ¿verdad? Preciosa, donde la iglesia primitiva comienza. Pero sí estamos hablando de algunos eventos para tener la solidez del conocimiento de todo lo que venga después. Amén, hermanos. Amén. Entonces, dice, en esos 40 días de confirmación de la fe de ellos, porque vieron a ese Cristo que anduvo con ellos más de 3 años, que les enseñó muchas cosas, vieron milagros, prodigios, señales, lo vieron ir a la cruz y ahora lo miran resucitado. ¿Cómo te quedó el ojo, hermano? Tremendo, impresionante. Nosotros ahora lo vemos y lo vivimos y decimos, pues sí. No, eso tiene una trascendencia poderosa. ¿Por qué creen que Pedro no dudó en morir por Cristo? Pablo no dudó en morir por Cristo. Una fe sólida, una convicción absoluta de un Dios poderoso, de un Dios que quería hacer un cambio en la sociedad. Amén. Porque ese es todo el kit del asunto, ¿verdad? Entonces, se va Cristo a la cruz porque era parte del plan de Dios. Amén. Y los apóstoles se corrieron y se escondieron, confundidos, heridos emocionalmente. ¿Cómo es este que viene para andar con nosotros y en lugar de quedarse como rey, va a la cruz? Decepcionados, ¿verdad? Pero también temerosos, porque cuando vieron que agarraron a Jesús y lo mataron, dijeron, ahorita vienen contra nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo nos va a ir? ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¿Verdad? Qué tremendo. Pero durante 40 días que estuvo con ellos, día con día los ministraba. Amén. Amén. Y fue restaurando su esperanza. Amén. Amén. Fue restaurando, abrió su entendimiento para que pudieran tener más revelación de Dios, ¿verdad? Y entonces obviamente y confirmó el Señor que, porque Él les había dicho antes, les había dicho lo que iba a acontecer, pero no tenían totalmente su entendimiento abierto, no entendieron muchas cosas, ¿verdad? Y yo creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Estamos llegando a la iglesia a veces y hay revelación que nos llega ya de repente, ¿verdad? Oh, qué lindo, qué maravilloso es Dios. No, y me afirmo en mi fe. Amén. Amén. Entonces, pruebas indubitables. Entonces, Dios quiere trabajar con nosotros como sus hijos en la tierra, miembros de una iglesia, y quiere seguir los mismos pasos que siguió con los apóstoles. Él quiere revelarnos cosas maravillosas, ¿no? Quiere prepararnos, quiere enseñarnos, quiere que conozcamos las cosas insondables, los secretos poderosos de la palabra, porque hay algunas cuestiones en la Biblia que nos va a costar entender, pero cuando tú comienzas y le dices, no, Señor, yo quiero que me des esa revelación, y empiezas a buscarlo, amén. Amén. Y empieza a avivar el Espíritu de Dios tu vida espiritual. Amén. Los avivamientos se originan cuando Dios usa a alguien que es avivado y que es confrontado y que trae esa presencia de Dios con él a otros. Eso es impresionante. Imagínate tú ese Jesús delante de los apóstoles enseñando. Y a saber cuántos milagros ahí nos pasaron, a saber qué cosas maravillosas, cómo restauró el corazón de ellos. Porque eso es lo importante, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que Jesús los restaure? Amén. Hay que estar en la presencia de Él. Gloria al Señor. Ahora, voy a tomar un tiempo después para enseñar, pero Jesús también les habló del reino. Lo dice ahí el versículo 3.
¿Ya? Hablando, les dice acerca de, del reino de Dios. Y tengo un material para enseñar todo el proceso de la venida del reino. Ustedes saben que espiritualmente el reino está con nosotros, pero no físicamente. Pero Él se tomó su tiempo, 40 días. Y no empezó a hablar para lengarlos. Estos romanos me mandaron a la cruz y tenemos que vengarnos de ellos. No, ¿verdad? Esas reuniones no eran de política, ¿verdad? No eran para desahogarse Él por el dolor, por lo que le habían hecho, sino era para enseñarles que un día el reino terrenal va a ser restaurado. Amén. Cristo va a ser el que va a estar con nosotros, Amén, en amén. esencia. Pero por ahora hay un reino espiritual, hermano, y entendamos lo que así es, ¿verdad? Un gobierno que ahora el Espíritu Santo participa de ese gobierno. Y nosotros como iglesia tenemos una participación en el gobierno del reino de Dios. Y por eso debemos de cumplir las ordenanzas que Él tiene. No vemos el reino físicamente, ¿verdad? Ni Cristo caminando, pero el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Y Él nos está enseñando a que seamos obedientes. Amén. Porque en ese reino es necesario ser obediente. ¿verdad? Amén. En ese reino hay que tener por ahora fe mucha, porque no lo vemos. Amén. No lo vemos como quisiéramos verlo. Pero un día Jesús va a estar nosotros como iglesia vamos a gobernar con Cristo. ¿Cuándo? No Amén. sabemos, ¿verdad? Y dice que no nos debe interesar eso, que hay otras cosas importantes que Dios quiere que nos interesen. Amén, hermano, qué Amén. importante. Sí, está bien, a lo mejor tú quieres saber cuándo venimos de regreso, pero eso no importa ahorita. Ahora importa la misión que tiene la iglesia. Amén. Gente allá que está dolida, con corazón roto, matrimonios rotos, hijos en la droga, en el alcohol, hombres pasando problemas, familias. Esos son los que la iglesia ahora tiene que ir a restaurar. De gracia recibiste, ve y da de gracia. Ese es el trabajo de nosotros. Amén, hermanos. Amén. Entonces, 40 días esperando un Pentecostés. Amén, hermanos. Los apóstoles, antes de pasar por el Pentecostés, tuvieron que pasar esta experiencia de los 40 días y hubo hasta persecución en ese tiempo. Más adelante vamos a ver uno de los milagros que suceden en el capítulo 4, que terminan en la cárcel, Pablo y Juan. Porque tenían una llenura tan poderosa, una unción fresca en su vida, que andaban predicándole hasta los palos, ¿verdad? Y los judíos no estaban de acuerdo. Sucede el milagro del paralítico que camina, ¿verdad? Y 5,000 personas oyen el mensaje. Algo impresionante, hermano. Yo ya me imagino cómo debe haber sido ese mover del Espíritu. Pero había persecución también. Había dificultad. Amén. Y ellos tuvieron que pasar esos 40 días y luego asciende Jesucristo al cielo. Y 10 días después, la llegada del Espíritu Santo. ¿Verdad? Esa promesa de Joel 2 se cumple. ¿Verdad? Y esa gente empieza a tener una experiencia nueva. Antes el Espíritu Santo llegaba a determinadas personas y las ungía para que ejecutaran lo que tenían que hacer. Ahora viene el Espíritu Santo a vivir en la vida de las personas. Algo, ¿cómo lo entendemos? Por fe, porque lo creemos, porque lo dice la Biblia. Entonces nosotros vamos a ser diferentes al mundo, hermano. Amén. Y a veces no vas a entender cómo reacciona el mundo, debes estar preparado. Pero tú has tenido la revelación de Dios, tú has nacido de nuevo, eres una nueva criatura, eres diferente a otros. Reconoce que eso te obliga a hacer y cumplir cosas que el mundo no tiene que cumplir hasta que no conozcan a Cristo. Entonces queremos ser cristianos y que vivir una vida chévere como cristianos, pero hay que pasar procesos. Tenemos que, y a veces van a ser procesos difíciles y vamos a estar
quizás hasta diciendo, Dios, ¿y por qué a mí, verdad? Pero te puedo decir una cosa, que cada vez que vives un proceso difícil, eso te va a servir. Amén. Eso te va a preparar para experiencias nuevas. Amén. Entonces, no querramos un Pentecostés sin pasar los 40 días. No queramos un avivamiento sin tener que cambiar en algunas cuestiones de nuestra vida. ¿Verdad? Eso es parte de lo que Dios quiere. Así lo hizo con los apóstoles. ¿Y por qué no nosotros? ¿Verdad? Amén. Amén. Queremos fuego, pero tenemos una vida un poquito desordenada. ¿Verdad? La santidad es un tema que Dios nos ha estado hablando últimamente. ¿Verdad? Pues que venga el fuego y que queme la impureza, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor quiere. Y entonces estuvieron los discípulos 10 días en el aposento alto. Para que el Pentecostés viniera también había que pasar por el aposento alto. La oración, que es otro de los temas que Dios me ha estado inquietando. Hoy todos saben que ya no nos conectamos por internet, ¿verdad? La cosa tiene que cambiar, hermano. Tenemos que venir a la presencia de Dios. Amén. Tenemos que hacer un altar cada uno de nosotros. Tener nuestro altar personal. Tenemos que hacerlo. Porque ese altar va a permitir que Dios pueda manifestarse en la iglesia. Amén. Lo necesitamos. Un día de esto voy a estar hablándoles de eso precisamente, ¿verdad? Del altar que yo como pastor tengo que hacer personalmente y el altar de cada uno de nosotros. Amén. Es Amén. importante. Gloria al Señor. Ahora, dice que comió con ellos. Ha de ser interesante cómo sufría en el Evangelio Jesús. Porque dice la Biblia que comía con ellos. Ahora, eso era para corroborar su resurrección y que estaba vivo y que era como ellos. Sí, algunos cambios, lo que es la parte de la cuerpo glorificado, que es diferente, pero todo lo demás es igual, ¿verdad? Sentimientos iguales, hambre, ¿verdad? Qué rico, comiendo pescadito con los discípulos, ¿verdad? Una vida cotidiana como él había vivido antes, ¿verdad? Pero lo que más me impresionó de todo fue cómo estos 40 días sirvieron para transformar la vida de los apóstoles. Interesante, ¿verdad? Amén. Amén. Como dije, antes de la resurrección estaban escondidos, con miedo, confundidos. Después de la resurrección vino el Pentecostés, vino el bautismo del Espíritu Santo y hubo transformación. Amén, hermanos. Entonces, luego ya viene lo que hemos leído después, que tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo, que vamos a ir tocando diferentes puntos, porque es un evento que algunos dicen, no, eso sucedió una vez hace 2000 años, y eso no va a volver a pasar. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que cosas mayores, dijo Cristo, que las que yo hice haréis vosotros. Y la iglesia tiene un desafío en cuanto al avivamiento. Estaba preparando una predicación que voy a dar para unos pastores y el tema tiene que ver con esto que estoy hablando. Pero me fui a revisar mis experiencias de avivamiento. Y en el año 94-95, yo iba con un grupo de jóvenes de misioneros para Uruguay y Argentina. Pero primero pasamos a Pensacola. Ahí estaba desarrollándose un avivamiento tremendo, hermano, poderoso. Y allí empecé yo a ver eso, cómo la gente corría al altar cuando hacían el llamado. Corrían, hermano. No les estoy mintiendo. La iglesia grande, abarrotada, gente viendo por la ventana, las puertas abiertas, porque no podía entrar toda la gente.
Y en ese tiempo no había la tecnología de los televisiones de ahora, ¿verdad? Hoy se ponen afuera, ¿verdad? Y uno puede gozarse. Y la cantidad de gente, y la gente cuando se hacía el llamado, y no creas tú que el predicador era un americano, tranquilo, que llegó un día a la iglesia en la celebración del Día del Padre y ahí se explotó el mover del Espíritu Santo. Yo el día que llegamos, estuvimos 2 noches ahí, nos quedamos en el parque a dormir porque andábamos en nuestros sleeping bags. Y al día siguiente fuimos a la iglesia, a la misma experiencia. Y de ahí viajamos a Uruguay y Argentina. Y estuvimos en el avivamiento de Argentina. Algo poderoso. Yo sí quisiera volver a vivir eso. Amén. Pero para eso necesito mi propio altar. Tenemos, pastora, que empezar a orar más, ¿verdad? Porque eso es importante. Amén. Gloria Amén. al Señor. Bueno, vamos a... Quiero leer 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 9. Es unos versículos importantes, hermano, que dan fe de lo que estamos hablando ahorita. Dice la palabra: ahora, amados hermanos, permítanme, 1 Corintios 15, el 1 al 9, ok. Permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. No sé si esta es la misma versión, creo que no. Tengo la versión Nueva Traducción Viviente, pero usted ya tiene la Reina Valera. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, fue enterrado y el tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores, a la vez la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago, después lo vieron todos los apóstoles, por último, como si hubiese nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Esos versículos ahí es una narración prácticamente de todo lo que hemos hablado ahorita, ¿verdad? Interesante. Vámonos al versículo 6 y al versículo 6, 7 y 8. Dice en Hechos, ¿verdad? Capítulo 1, versículos 6 y 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Debo tomar unos minutos para hablar de esto, de los tiempos, o lo que llama ahí sazones. La Nueva Traducción Viviente, se las voy a leer, porque es interesante, a veces cambian algunas palabras en las versiones que pueden ayudar. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él le contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. ¿Ya? Y ahí viene el versículo poderoso: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos.
en una pequeña síntesis de esto que estoy queriendo enseñar. Ellos estaban interesados en algunas cosas que no era parte del plan de Dios en ese momento. Y ellos tenían que entender que algunas cuestiones nos distraen a veces del plan de Dios. Porque ahí les dice, yo quiero mejor que en lugar de que me estén haciendo preguntas, ¿por qué no van a evangelizar mejor? Pues sí, un día le puedo decir a la iglesia así, ¿verdad? Para que no estén, mejor váyanse a evangelizar. Esto es lo que les dio a entender. ¿Saben qué? Se van a ser empoderados para que luego vayan y le hablen a otros, porque ustedes dicen que tienen miedo, que tienen temor. Porque a veces hay gente que argumenta, no, es que yo no puedo hablar. Pero cuando hablas con la comadre pasas horas hablando, ¿verdad? Pero irle a hablar a otra gente, ay, no me sale nada. Pues bueno, entonces deja que el Espíritu Santo te empodere. No estoy refiriéndome a ustedes, hermano. Y diciendo, el pastor estaba burlando. Ok. Ahora que yo leo esta porción, yo puedo entenderla un poco diferente. Señor, ¿restaurarás al pueblo de Israel? ¿Lo vas a restaurar? Pero en el tiempo que ellos hicieron la pregunta, murió y acababa de resucitar y él ya iba a ascender y habían cosas importantes. Hay cosas en nuestra vida más importantes que las que nos están distrayendo, hermano. A veces pequeñas zorras nos quieren robar la bendición. Un pequeño problemita que tuve, empezamos a tataratear cuando que Dios no quiere que nos distraigamos. Porque la iglesia muchas veces por eso a veces está pasando pruebas, ¿verdad? Porque nos distraemos y atendemos las cosas que no son de Dios. Dios quiere que seamos testigos. Y les dice, ¿saben qué? Van a recibir poder. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y eso, hermano, es prácticamente la responsabilidad nuestra. Obviamente amar a Dios, ¿verdad? Amar a nuestro prójimo, pero también ir y cumplir la gran comisión. Ahora, hablando del reino, que me voy a tomar algunos minutos, quizás no hoy, quizás la próxima enseñanza, que es importante entenderlo. El reino del que Jesucristo estaba hablando en ese momento era espiritual, ¿verdad? Era un reino espiritual. Entendamos, cuando Él venía y predicaba, el reino de los cielos se acercaba a vosotros. Y comenzó a haber liberaciones. Comenzaron las liberaciones, a echar fuera a los demonios. En el Antiguo Testamento no se habla de eso. Fue hasta que Jesús estaba desarrollando su ministerio que empezó la lucha entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Amén. Es importante. Ahora, ¿se recuerdan cuando Jesucristo pregunta quiénes dicen la gente que soy yo? ¿Qué le respondieron los discípulos? Unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías. Pero, ¿quiénes? Y ustedes, díganme, ¿quiénes? ¿Qué dicen ustedes de mí? Y Pedro recibe la revelación de Dios y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque el gran problema que tenía Jesús es que la gente no quería aceptar que Él era hombre, pero que era Dios y que era el Hijo de Dios. Tiempos difíciles, nosotros ahora lo entendemos. Sin embargo, alguien que es ateo, si yo le hablo de eso, no lo va a creer. Tiene que haber una obra de Dios en la vida de esa persona. Tiene que haber el don de salvación en esa persona. Por eso, antes de ir a evangelizar, oremos por las personas que vamos a ir, para que el Dios de este siglo no les afecte su vida y su entendimiento, porque eso es lo que Satanás hace, y la Biblia lo dice, el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento. Así que si hay un familiar por ahí que estás
que le han hablado varias veces, hay que ponerse a orar. Amén. Ahora tenemos una lista, ya está, mire hermanito, allá está, pegamos todas las tarjetas. Y los días viernes vamos a ir allá todos y vamos a ponernos a interceder allí. Amén. Para las necesidades de la iglesia, para tu familiar. Empieza a preparar la lista de las personas que hay que comenzar a orar por salvación. Amén. Amén. Porque hay que romper esa oposición que el enemigo tiene. Ahora nosotros como iglesia lo podemos hacer. Amén, hermano. Muy bien. Ahora, Isaías 53. ¿Qué dice Isaías 53? Isaías 53, ese libro de Isaías fue escrito 700 años antes de que Cristo naciera y viniera a la tierra. Y allí se habla de ese varón de dolores experimentado en quebranto. Se habla de que por su llaga seríamos curados. Amén. Que él iba a experimentar, y también Isaías en otros capítulos habla de cómo Cristo iba a venir a la tierra. Por eso los judíos hablaban del Mesías. Y ellos decían, bueno, este Mesías viene para gobernar. Este va a ser nuestro rey y va a derrotar a los romanos. Pero él no venía en esa condición. Entonces por eso los discípulos estaban como queriendo algo, anhelando algo que no era el plan de Dios. Y lo mismo pasa con la iglesia. A veces tenemos planes y proyectos que desarrollar, pero la gente está pensando en otra cosa. Ah, no, yo voy el domingo nada más porque quiero ir y recibir las palabras, pero yo no, ¿me entienden? Porque no están en la misma sintonía, ¿verdad? Y tenemos que orar para que todos estemos en la misma sintonía. Amén. 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 Entonces, Isaías 53, si se lo leíamos a los apóstoles en ese tiempo, quizás el poder de entendimiento era menor que si lo leemos ahora, porque nosotros ahora sabemos que Cristo es el Mesías, que Cristo resucitó de los muertos. Tenemos otra revelación mejor que la que tenían ellos. En ese tiempo probablemente esa profecía Dios no se la había revelado como debía de ser, ¿eh? O no la habían comprendido como era, ¿eh? Ellos les costó entender que Jesucristo tenía que sufrir e ir a la cruz. Y aún hasta el momento último, ¿se recuerdan que estudiamos el Evangelio de Juan? Aún en los últimos capítulos, ellos todavía no entendían, ¿verdad? Imagínate tú lo necesario que es el estudio de la palabra. Seguido, entrar en discipulados, entrar en el estudio, para que Dios nos vaya revelando, porque así es esto de la palabra. Amén. 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 Muy bien, vamos a Efesios capítulo 3, versículo 5 al 7. A ver. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Esto es una revelación del Nuevo Testamento. Pero cuando Jesús les estaba hablando a ellos de un pueblo espiritual, los apóstoles no por ahí se pelearon dos, que le digo, cuando seas rey sobre nosotros, danos una posición en el reino. ¿Se recuerdan que la mamá interviene ahí? Porque ellos aspiraban a algo que no era lo que Dios quería. Sin embargo, ahora Pablo nos trae una revelación preciosa. Ahí en Efesios capítulo 3, versos 5 al 7, dice, misterio, dice, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas.
cuando Pablo era judío no convertido, él tenía enseñanzas que no eran las que debía de tener. Cuando llega Cristo empieza a recibir la revelación de Dios. Y no es el que escribe. ¿Cuántos libros escribió Pablo? A ver, que alguien me diga. A ver, mi junior. A ver, campeón, ¿cuántos escribió? A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Cuántos libros escribió Pablo? 13 libros. Algunas epístolas cortas. Pero Pablo lo usa Dios para traernos una revelación a nosotros ahora. Pero en el tiempo de Pedro y de los discípulos, no entendían que iban a haber gentiles, por ejemplo. No entendían que el evangelio, como ellos no lo recibieron, el Señor se lo dio a otros. Y ahí Pedro tuvo que aceptar que Cornelio era puede ser un romano que recibió el mensaje y que él tuvo que aceptar las cosas que Dios le estaba mostrando. Le muestra, se recuerda, un lienzo con un montón de animales. Él no quería ir donde este gentil porque los llamaban perros. No aceptaban la relación con los gentiles. Y Dios le tuvo que traer una revelación a Pedro para que entendiera el plan que era universal. Para todos es el evangelio. Pero ellos decían que solo era para ellos. ¿Me entienden? Detalles que son importantes que los entendamos. Por eso Pablo trae esta revelación. Entonces le dice el Señor, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y aquí no les estaba regañando, la verdad, sino enseñándoles un principio, que por cierto, ahí en Marcos capítulo 13, versículo 32, se reitera, ¿verdad? Hablando de los tiempos y las sazones. ¿Qué dice Marcos 13, 32? A ver. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Amén. Hablándole de cuándo iba a venir o cuándo iba, porque esto de la reconstrucción de Israel hay que ir un poco a la historia, y la Biblia habla de esto, ¿verdad? Ellos sabían que iban a ser liberados, pero ¿cuándo realmente fue reconocido Israel como un pueblo libre? En 1949, por ahí, 40 y pico, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Me entienden? Y ahora Israel es perseguido por un montón de naciones. No es libre, digamos, hablando desde ese aspecto. Claro, es una nación libre, pero tiene tantos enemigos. Es el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, a los suyos vino, dice la palabra. ¿Y los suyos qué? No le recibieron. Entonces Dios escoge un pueblo, nos escogió a nosotros. ¡Qué bendición! Si no, solo hubieran sido los judíos, hermano. Amén. Por eso es que los árabes y los musulmanes atacan tanto a Israel. Porque ellos han sido tan tremendos que solo entre ellos se han querido mixtear. Y es lo que Dios les dijo. Pero ahora ellos todavía están esperando el Mesías. Amén. Amén. Y nosotros ya estamos esperando su segunda venida. Qué contraste en el mundo, ¿no les parece, hermano? Amén. No hay revelación para ellos. No hay revelación. Algunos dicen que tienen que pasar la gran tribulación para poder enmendar esa fe que no la tienen ahora, ¿verdad? Digámoslo así. O Dios, al ver ese pueblo rebelde, dice la Biblia que lo llamaba incircuncisos, duros de servir, decía Jesús. Gente tremenda, esos que se oponían al evangelio de Cristo, ¿cómo lo persiguieron, hermano? Y ahora ellos, pues ya no hacen eso tanto, ¿verdad? Hoy se defienden de los países que los rodean porque son enemigos. Pero bueno. Ok. Otro día, vamos a tratar de hablar de las dispensaciones. Diga conmigo, dispensaciones. Dispensaciones. Son periodos de tiempo que están marcados en la Biblia. Amén.
etapas, llamémosle etapas de desarrollo en el plan de Dios. Ahora, ¿en qué periodo estamos? En el periodo de la gracia. Y dicen que una horita detiene el reloj de Dios, ¿verdad? Para que Él venga por segunda vez. Nadie lo sabe. Los que hablan de la escatología se atreven a veces a interpretar algunas cosas, pero la palabra es clara. Entonces, ¿qué hacer? No nos preocupemos. Claro, de vez en cuando yo les voy a predicar de la segunda venida y todo, pero ese no debe de ser nuestra motivación. Hay pastores que todo el tiempo están hablando de eso, pero no debe ser así. Hablemos de la gran comisión, hablemos de ser testigos, hablemos de avivamiento. Amén, hermanos. Amén, amén, amén. Hablemos de ir a hablar a nuestros familiares de Cristo. Aprendamos. Quiero decirles que el día 24 va a venir un evangelista para darnos una conferencia, y el día 6 y 7 vamos a tener una actividad de evangelismo aquí en la comunidad, para que vayamos a estar preparados. Y ahí usted desarrolle su habilidad. Amén. Amén. Vamos a terminar con esto. Romanos 11, 33 al 36. Le toca al Padre en su momento, en su decisión, en lo que quiera hacer con el mundo. ¿Me entienden, hermanos? Todavía no hay nada que Dios pueda traer, porque el mundo está en crisis, guerras, problemas, dificultades. Pero la iglesia, como su cuerpo, debe entender lo que tiene que hacer. Dice, oh profundidad, dice, de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Romanos 11, 33 al 36. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Cómo vamos a poder entrar en la mente de Dios? Él tiene que entrar en nuestra mente. Amén. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Toda profecía, hermanos, toda profecía, sea espiritual o material, se va a cumplir algún día. Amén. Hay muchas profecías que todavía no se han cumplido. Amén. Amén. Pero toca al Padre, fíjate bien, toca al Padre, fuente de todo el consejo, fuente de toda deidad, determinar el orden y la sucesión de esto, de las sazones, de los tiempos. No te preocupes, dice la palabra. ¿Por qué te preocupas del ayer si ya pasó? ¿Por qué te preocupas del mañana si todavía no ha llegado? Hoy preocupémonos de semilla de vida, hermano, del cuerpo de Cristo que somos nosotros. Y vayamos, alcancemos, seamos testigos, porque eso es lo que nos manda el Espíritu Santo. Amén. Pongámonos de pie entonces, hermanito, vamos a cerrar con broche de oro. Aleluya. Gloria al Señor. Señor, te damos gracias esta noche por vernos hablado y por vernos bendecido por este tema. Bendice, Señor, a los hermanos que pudieron venir hoy. Bendícelos de regreso a sus casas. Prospéralos, Señor. Dale, Señor, abundancia en todas sus necesidades. Yo no sé qué es lo que necesidad tengan, pero tú sí conoces el corazón de cada ser humano hasta lo más profundo de su ser. Señor, te pido que por su necesidad, que tú les suplas, que tú les ayudes, que tú les contestes, Señor, las peticiones que hay en su corazón.